mayordomía bíblica cristiana de los bienes, del dinero y de todo el recurso de tiempo, de nuestro cuerpo, talentos, oportunidades, dones que nos has dado. Todo esto que tú nos permites administrar, permítenos, Señor, hacerlo correctamente, porque tú eres el dueño de todo y porque tú, Señor, eres el centro de nuestra vida, el centro de todo lo que hacemos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a estar hablando de la mayordomía cristiana, pero hablar de mayordomía cristiana tiene ciertos fundamentos que necesitamos conocer y analizar para poder hablar del dinero. Mayordomía, esta serie vamos a estar hablando del uso y el abuso del dinero. Vamos a estar hablando acerca de qué tipo de persona eres, hijo de Dios, un derrochador, un acumulador o un buen administrador. Vamos a estar hablando acerca de dónde está tu corazón. Vamos a estar hablando de la actitud que tenemos con Dios, la actitud que tenemos con el dinero, la actitud que tenemos al gastar, la actitud que tenemos nosotros cuando trabajamos, etcétera. El ahorro muy importante. También vamos a estar hablando acerca de si usted tiene un presupuesto mensual, de cuánto ingresa, de cuánto sale, porque si no ponemos orden en casa, si no estamos ordenados en las finanzas, pues va a ser un desajuste y un desorden que se refleja en todo. Así es de que hablar de la mayordomía es hablar de vida espiritual. Así como está tu vida de desordenada en las finanzas, así está tu vida espiritual de desordenada en tu relación con Dios. ¿Sabes que tiene mucho que ver eso? Así como está tu vida de ordenada en las finanzas, si tienes orden, si eres un buen mayordomo, un buen administrador, esto habla de que en tu vida espiritual hay un orden y hay una sujeción y hay una obediencia en cuanto a lo que Dios te está pidiendo. Pero si eres una persona derrochadora, si eres una persona que no ofrenda, que no diezma, trabajas pero nunca diezmas y siempre estás pidiendo prestado, siempre estás en el límite de la semana o de la quincena, pues hay problemas. Y esto tiene que ver con tu vida espiritual. Por eso, el centro de esta serie es el primero y grande mandamiento. El primero y más grande de todos los mandamientos. Muchos lo resumen como amarás a Dios por sobre todas las cosas. Yo ya les he comentado aquí varias veces, lo voy a repetir ahora una vez más. Dios no está en una lista de prioridades. Dios no debe de estar en una lista de prioridades. Usted no, como hijo de Dios, no puede decir, en primer lugar, tengo a Dios. En segundo lugar, a mi familia. En tercer, a mi esposo o mi esposa. En tercer lugar, a mis hijos. En cuarto lugar, a mi trabajo. En quinto lugar, el servicio en la iglesia o congregarme, etcétera. Y así, una lista, ¿verdad? Una lista de prioridades y bien contento, bien fariseo. En el primer lugar, ¿quién está? Dios. No haga eso. Dios no está en una lista de prioridades. Dios no quiere estar luchando en una lista para ver si está en primero, en segundo, en tercero. ¿Sí? Dios quiere ser el primero ¿en qué? En todo. El primero en todo. Entonces, la manera de cómo evaluamos a Dios en nuestra vida o este primer gran mandamiento, ¿cómo lo evaluamos? Dios es el centro y entonces Dios me da sabiduría para ser un buen esposo y una buena esposa. Dios me da sabiduría para educar a mis hijos. Dios me da sabiduría para tener un buen trabajo. Dios me da sabiduría y me guía en cuanto al servicio y asistencia y crecimiento en la iglesia. Y así, ¿verdad? Pero Dios en el centro de todo. Dios es el centro y ahí entonces hay alrededor ciertas circunstancias que todos los días manejamos y Dios tiene que estar en el centro. Por eso, el manejo del dinero, la mayordomía de los bienes materiales, la mayordomía del tiempo que Dios te da, le dedicas 3 horas diarias a las redes sociales, pero no puedes orar.
15 minutos. 3 horas a las redes sociales. 2 horas para ver un partido de fútbol. Pero no puedes dedicarle a Dios 10 minutos de oración. Como que ya la mayordomía ahí no está bien, ¿verdad? Mayordomía del uso de nuestro cuerpo, mayordomía del uso del tiempo, de los dones que Dios te ha dado, mayordomía, ¿de qué más? Mayordomía, o sea, cómo manejamos absolutamente todo lo que Dios nos permite tener, dones espirituales, talentos naturales y todo lo que Dios te permite. Bueno, pero este es el centro. En este mandamiento, a Dios como el centro de nuestra vida, por eso es importante, por eso se llama mayordomía, ¿qué? Cristiana, no estoy hablando cómo administra Slim sus finanzas, ¿verdad? Estamos hablando de mayordomía cristiana. Por lo tanto, esta mayordomía está dirigida a los hijos de Dios nacidos de nuevo. El que no es nacido de nuevo, entonces no podrá comprender a grandes rasgos lo que es mayordomía cristiana. El que es nacido de nuevo, entonces estará diciendo, Señor, mi vida te pertenece, todo lo que está en este planeta te pertenece, por lo tanto mi vida es tuya y todo lo que yo gano, soy, tengo, es tuyo. Entonces vamos a comenzar desde ese punto de vista. ¿Quién ya le entregó su vida a Cristo? ¿Sí? Entonces su vida no le pertenece. ¿Sí? Esa es mayordomía cristiana. No le pertenece. Y en ese principio, en esa base, en esa estructura que vamos a desarrollar, no se le olvide nunca. ¿Qué es mayordomía? Según los diccionarios. En el griego, la palabra mayordomía es una palabra que se dice oikonomía. Es una palabra compuesta que significa administración de una casa. Cuando hablamos de oikos, es la casa o los nuestros. Oikos y nomo, pues ley, ¿no? El que administra la casa es llamado mayordomo, oikonomos, ley de la casa, la ley. La idea tiene sus raíces en el tiempo de la esclavitud. El amo nombraba a un esclavo para que administrara su casa, lo que podía incluir la enseñanza y disciplina de los miembros de la casa, en especial de otros esclavos y los niños. ¿Sí? Más o menos vamos a ir viendo qué significa mayordomía. Un ejemplo clásico sería José en la casa de Potifar. ¿Sí saben la historia de José el soñador? La mayoría, ¿verdad? Conocemos la historia de José el soñador. ¿La conocemos? A ver, ¿quién fue? ¿En qué número de los hijos de Jacob nació? ¿En qué punto, en qué número de los hijos de Jacob fue José? José era el que no querían. No quería el papá ni la mamá. Los papás no querían a José. Los hermanos no lo querían. ¿Por qué? ¿Por chismoso? ¿No? ¿Era el consentido? A ellos les hicieron túnicas en blanco y negro y a José. Ok, entonces más o menos conocemos la historia de José. José no lo querían, sus hermanos lo aventaron a un pozo y luego lo vendieron a unos, lo querían matar. Rubén, el hermano mayor, les impidió que lo mataran y les dijo, mejor vamos a venderlo, etcétera. Lo sacaron del pozo, pasaron unos ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? ¿De dónde vienen los ismaelitas? ¿Quién es Ismael? Hijo de Abraham, sí, que ahora son los musulmanes, ¿no? Pasaron unos ismaelitas mercaderes que iban hacia Egipto y lo vendieron. ¿Cuántas monedas de plata? 30. Así, por eso es un tipo de Cristo. Por 30 monedas de plata lo venden y se lo llevan esclavo. Al llegar a Egipto, lo venden a un general del ejército llamado Potifar. ¿Sí? Hasta ahí está la historia. Pero Potifar entonces ve que a este joven, aproximadamente 17, 15, 17 años, bien parecido. A ver, aquí hay jóvenes bien parecidos. ¿Sí? Inteligente, conocía
conocía el idioma hebreo, pero ¿qué creen? Conocía el egipcio también. Conocía varios idiomas. Preparado el muchacho. Preparado. Así es de que Potifar se da cuenta de las capacidades de este jovencito. ¿Y qué hace Potifar? Vamos a ver qué dice. Génesis 39, 4 al 6. Así halló José gracia ante los ojos ¿de quién? Del general Potifar. Y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor, ¿qué hizo? Bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía el general, tanto en la casa como en el campo. Él dejó todo lo que tenía en mano de José, y teniéndolo a él, no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José era de bella presencia y de hermoso semblante. Aquí los versículos anteriores, el versículo 3 me parece, dice, y Dios estaba con José. Dios estaba con José. Bueno, pero tenemos aquí a un esclavo en circunstancias adversas. ¿Hay algún esclavo aquí? ¿Hay algún esclavo? Bueno, así como José, de alguien, ¿alguien lo tiene en esclavitud? Mi esposa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hay algún esclavo? Bueno, en circunstancias adversas, pero el asunto aquí es que vemos a un administrador, a un mayordomo. Viene el dueño de todas las cosas, le pone a cargo y él le hace prosperar. El buen administrador prospera, pero no prospera por ser muy inteligente, aunque era preparado, era inteligente, sino prospera ¿por qué? Porque Dios estaba con él. La mayordomía cristiana se trata de que Dios esté con nosotros. ¿De qué va a servir que usted prospere económicamente? De que usted tenga una gran empresa, sea una persona muy inteligente, si Dios no es el que está dando esa prosperidad, si usted no está bien con Dios. Entonces tenemos a un esclavo en situación adversa que tiene una buena relación con Dios y que por ese motivo hay prosperidad en todo lo que hace. Bueno, ese es un ejemplo nada más de un mayordomo. ¿Quisiera ser usted mayordomo como José? Que Dios le prospere en todo lo que haga y lo que tenga y lo que use y lo que invierta. Ok, sigamos con las definiciones. ¿Qué es mayordomía? Concepto básico de la ética cristiana, o sea, del comportamiento cristiano, que se fundamenta en el reconocimiento de que todos los bienes provienen de Dios y deben ser usados para su gloria y que se aplica por igual a todo tipo de bienes, ya sea dinero, tiempo, talentos u oportunidades. ¿Hay algo que no le pertenezca a Dios que usted tenga y que no le pertenezca a Dios? Que usted diga, esto es mío, esto sí es mío, esto no, esto, Señor, esto sí es mío. Sí, tu pecado, ¿no? Tu pecado. Aún eso, dice el Señor, dámelo, dámelo, ¿sí? Pero entonces, esto es mayordomía. Poner todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo mi potencial en las manos de Dios para que Dios entonces sea glorificado. Ese es el propósito de la mayordomía. Deben ser usados para su gloria. Es decir, dígame algunos bienes que usted tenga. Ejemplos. Una casa. ¿Para qué debe ser usada? Para su gloria. Para su gloria. Una casa. No, bueno. ¿Por qué no abre su casa para grupo familiar? No, es que luego vienen niños, se suben a la sala, me maltratan y luego, no, aquí en la casa no quiero nada. ¿Quién te dio la casa? Dios. ¿Para qué te dio la casa? Para su gloria. Pero tú dices, no, esta casa es mía, aquí no entra nadie, aquí no voy a estar permitiendo que llegue gente nueva, desconocida. ¿Qué tal si me roban? ¿Qué tal? Nada más andan viendo a ver qué hago.
y tengo que limpiarla, ¿no? No. Bueno, por eso es importante. En esta serie vamos a ser desafiados en cuanto a lo que tenemos y dónde está tu corazón. De veras, si eres un hijo de Dios, que dices, mi vida le pertenece a Él, mi vida no valía nada, pero ahora en Cristo vale mucho, por Él y para Él. Entonces, todo lo que tú tengas tiene que ser usado para su gloria. Vamos a ver entonces varios principios de la mayordomía cristiana y vamos a ver el primero. El primero entonces está mi relación con el dueño de todo. ¿Cuántos de aquí entonces nos convertimos en esclavos de Cristo? ¿Somos esclavos? Porque mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios, a Cristo. Si mi vida le pertenece a Él, entonces yo le sirvo a Él. Si yo le sirvo a Él, soy su esclavo, voluntario, esclavo por amor, esclavo por convicción. Soy un esclavo en el cual entonces yo le digo a Dios, tú dime lo que yo tengo que hacer, tú mandas, yo soy tu siervo, tú mandas, yo obedezco. Esa debe de ser. Entonces, ¿cuál es mi relación con el dueño de todo? Si estoy bien con el dueño de lo que voy a administrar, entonces la relación será de confianza y rendición de cuentas. Una relación con Dios de confianza y de rendición de cuentas de todo lo que yo tengo es la base del primer principio de mayordomía para que entonces yo pueda ser un buen mayordomo de Cristo, un buen administrador de sus bienes. Entonces, ¿cuál es mi relación con el dueño de todo? Vamos a ver en primer lugar. Pero no estás muy convencido de que Dios sea el dueño de todo, ¿sí? ¿Sí estás convencido de que Él es dueño de todo? Total convencido. ¿Es el dueño de tus quincenas? ¿Es el dueño de tu tiempo? ¿Es el dueño de quién? ¿De tu familia? ¿De tu casa? ¿De tu coche? ¿Es el dueño de todo? Bueno, tiene que haber una situación de confianza, o sea, confianza. Señor, tú eres el dueño, yo aquí simplemente soy un administrador. Próxima semana vamos a ver ese pasaje de que somos peregrinos y extranjeros, advenedizos. Solamente dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Aquí estamos de paso solamente. Muy bien, entonces, fíjate lo que dice el Salmo 24:1. Por si no estás muy convencido, vamos a la Biblia y vamos a ver qué dice Dios en el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Cómo dice la versión Reina Valera 60? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. A ver, analiza ese texto. Analicemos ese texto, así rapidísimo. Del Señor, o sea, del Señor es pertenencia. Al Señor le pertenece. Al Señor le pertenece ¿qué? Este planeta Tierra. ¿En qué planeta vives? Planeta Tierra, que nos estamos acabando este planeta. Dice, al Señor le pertenece el planeta Tierra y todo lo que hay en este planeta. Todo lo que hay en todo es todo. ¿Qué hay en este planeta? Todo lo que hay le pertenece tiene dueño. Este planeta tiene dueño. Haz de cuenta que vas a Estados Unidos y dicen que esa tierra no es tuya, pero alguien más se había robado antes, ¿no? No puedes pisar ese piso porque ya se lo robó otro. Entonces, el punto es aquí la situación de que entendimiento, ¿cuál es mi relación con el dueño de todo? ¿Estamos convencidos de que Dios es el dueño de todo? Absolutamente. A ver, ¿cuántos de aquí son fieles diezmadores? No estamos convencidos, ¿verdad? No estamos convencidos. No estamos convencidos porque precisamente la mayordomía cristiana se trata de hablar acerca del dinero. El dinero. Pero, ¿qué tiene que ver el dinero en la iglesia?
¿Qué tiene que ver el dinero en la Biblia? La Biblia habla de dinero, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo ya Jesucristo no lo demanda. En el Nuevo Testamento Jesucristo ya no demanda el diezmo porque el diezmo es de la ley. ¿Sí o no? Argumentos para los que no diezman. Argumentos para los que no diezman. Para los que dicen esto es mío, no es de Dios. No estamos muy convencidos. Miren, si la iglesia, escúchenme bien, aunque sea la mejor iglesia del mundo, tiene un defecto, no diezman bien. Si la iglesia diezmara, ¿no tendríamos esa lonita recaudando fondos, haciendo colectas para un piso? Si la iglesia diezmara bien. Si la iglesia diezmara bien, nos estuviéramos pidiendo cooperación para el aniversario, que al ratito les vamos a pedir cooperación. O que estuvieran donando algo para una kermés porque necesitamos unas bocinas que tienen más de 25 años. Cuando yo comencé la iglesia, estas bocinas nos las donaron de otra misión. Esa bocina necesitamos comprar. Si la iglesia fuera fiel diezmadora, entendiera el concepto de la mayordomía, entonces no tendríamos necesidad. Pero ¿qué pasa? Hay que pedir colectas, la cooperacha. ¿Qué te parece? Nos cooperamos, ¿no? Ah, sí, cómo no coopero, pero no diezma. Tenemos un problema, iglesia, con la mayordomía. Por lo tanto, si tenemos un problema con la mayordomía y queremos ser como José, no vamos a ser prosperados. Ahora, tiene que ver la prosperidad. Hablamos aquí de mucho de prosperidad económica, de siembra y cosecha, y vamos a hacer ¿cómo hace la maratónica? Y entonces, pacta con Dios económicamente para que Dios te bendiga. No, ¿lo hacemos a cada rato? No, ¿verdad? Ni a cada rato, ni nunca lo hemos hecho. Pero el punto aquí es que yo estoy convencido de que el diezmo, la ofrenda que tú das a Dios, es directamente proporcional con tu bendición, con la prosperidad que tú tengas. Totalmente un principio bíblico, el principio de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente, dice Pablo, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, por eso los carismáticos y las iglesias pentecostales o neopentecostales que hablan mucho de esto, precisamente las familias diezman y dan primicias a cada vez que tienen un trabajo, cada inicio de año, entregan su primer sueldo y aquí no estamos promoviendo nada de eso. Pero el punto es que a veces se abusa, por eso es el uso y el abuso del dinero. Pero vamos a seguir analizando cómo debe de ser la manera correcta de usar pues todo esto que Dios nos permite tener. Entonces, dice el Salmo 24, no hay ningún problema ya en eso. ¿A quién le pertenece todo? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes habitan en este mundo? Aún los incrédulos le pertenecen a Dios. Aún los incrédulos le pertenecen a Dios. Son creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Luego, Ageo 2:8. ¿Más o menos alguien sabe de qué habla el capítulo 2 de Ageo? ¿El contexto? Ajá, sí, así dice 2:8. Pero el contexto de Ageo 2, ¿el contexto de qué está hablando Ageo el profeta? Sí, recuerda, ¿lo ha leído? Estaban reconstruyendo el templo después del cautiverio babilónico, que estaba todo destruido. Estaban reconstruyendo y entonces por eso le dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Está hablando del templo. Está diciendo que traigan y cooperen para la edificación del templo y que Dios va a hacer todo esto. Entonces Dios le dice al profeta, dile a Zorobabel, dile a los sacerdotes, dile al pueblo y a todos los líderes que mía es la plata, que mío es el oro. Así dice, mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Mío es todo. Y obviamente está hablando de dinero. Sí, sí. Que cuando dicen, ay, ¿cuánta plata tienes en el banco? ¿No?
¿O cuántos lingotes de oro no se traducen en dinero? ¿Está hablando de dinero? ¿Es pecado hablar del dinero? ¿La Biblia no habla de dinero? ¿Jesús habló de dinero? Pues hablemos de dinero. Hablemos de dinero. A ver cómo estamos. Mayordomía cristiana, el propósito de esta serie es que la economía de su hogar, su economía personal, pueda ser prosperada, bendecida por Dios. El propósito no es que al final de todo esto usted debe de diezmar. Al final de toda esta serie usted entonces debe dar más a la iglesia. No, 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 no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que su relación con Dios y su vida de economía familiar pueda ser una situación bendecida y prosperada. Recuerde que celulares apagados, por favor. Colosenses 1, vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice en Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? Colosenses. ¿De quién está hablando Pablo cuando dice él? Jesucristo, resucitado. Está hablando del resucitado, lo está predicando. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo es el que dio a conocer a Dios, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y para quién? Y para Jesucristo. Todo fue creado por Jesucristo y para Jesucristo. ¿A quién le pertenece todo? Cosas visibles, cosas no visibles. Sean ángeles buenos o sean ángeles malos. Sea el agua en el mar o sea la tierra aquí seca. Sean los árboles o los animales del campo. Sea toda criatura, ser humano inteligente o no muy inteligente. Todo ha sido creado por Dios, para Él, por Él y para Él. Para su gloria. Por eso, ¿para qué es? Para Él. Para su gloria. ¿Estamos convencidos ya que todo es de Dios? ¿Estamos bien en esta base? Dice, pues es que siempre lo hemos dicho así, siempre lo he pensado así. Pero cuando Dios te dice, si todo le pertenece a Él, si el oro y la plata le pertenecen, vamos a poner un ejemplo. Dios te da la bendición de trabajar, ser inteligente, estudiaste una carrera o tal vez no, pero tú trabajas. Y a la semana o a la quincena, tú recibes tu quincena. Tú recibes, ¿cuánto le ponemos? Un simbólico. 10,000. 10,000 pesos. ¿De quién son esos 10,000 pesos? Tuyos porque tú los trabajaste, porque fue tu esfuerzo, porque fue tu inteligencia, porque fue tu experiencia. ¿A quién le pertenecen esos 10,000 pesos cuando los tienes aquí en la mano? Sí, muy espiritual. Esto es de Dios. Es de Dios, pero ya lo debo. ¿Sí o no? Cuando tú recibes un ingreso por tu trabajo honesto, por tu trabajo que te costó, te paraste temprano, por 10 días o 15 días, estuviste parándote temprano, llegando tarde en el tráfico, en la López Portillo, y cuando recibes los 10,000, ¡qué satisfacción! Vale la pena hacer el esfuerzo y estar en la López Martirio, ¿no? Estar ahí. ¿Sí vale la pena? Cuando recibes el dinero. ¿Y de quién es ese dinero? Según Ageo 2:8, ¿de quién es ese dinero? De Dios. Y dice Dios, mío es todo, mío eres tú, mío eres tú. Si yo no hubiera sido mi voluntad, ni siquiera hubiera sido a trabajar. ¿Sí? Pero yo te di la vida y te la sigo dando. Yo te cuido ahí cuando vas con el marihuano manejando, ¿no? Con el de la combi. ¿No? No tú, ¿eh? No tú. Bueno, los que tienen coche, ¿no? Ya supo el pastor que... Pero dice el Señor, yo te cuido, yo te doy capacidad, yo te doy inteligencia, yo te doy la experiencia.
y ese dinero es mío, tú eres mío y ese dinero es mío. ¿Estamos de acuerdo? Y tú dices, sí, sí, Señor, mi vida te pertenece. Bueno, dice el Señor, mi misericordia y mi gracia es enorme. Mira, de lo que me pertenece a mí, quédate con el 90, ¿qué te parece? Quédate con el 90. Y el 10% es simplemente para que reconozcas y no se te olvide que todo es mío, que todo es mío. Solamente eso. Con eso tenemos dificultades. Con eso tenemos dificultades. Y aquí es un problema del corazón malagradecido, de un corazón lejos de Dios. No está en sintonía con Dios. Dices que le pertenece a Dios, que tu vida le pertenece a Dios, pero no quieres obedecerle. Ahora, el 10, ¿por qué decimos el 10? ¿Por qué decimos el 10? ¿Porque venía en la ley? Porque Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí. Antes de la ley estaba Abraham. Abraham diezmó antes de Moisés, muchos años antes de la ley. Abraham diezmó, Jacob diezmó, ¿sí o no? Ahora sí no sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Diezmaron antes de la ley. Luego, algunos por ahí dicen, es que no era dinero, era comida, era maíz, era trigo, era animalitos y demás. No era dinero. O sea, no era dinero. Ahora ¿tienes animales? ¿O de qué vives? Solamente en la cabeza, ¿no? Pero ¿de qué vivimos? O sea, ¿qué argumentos tan absurdos? No, es que en el diezmo era eso, no era dinero. Oh, bueno. ¿Cuál era el propósito del diezmo? En la ley de Moisés. En la ley de Moisés, ¿cuál era el propósito del diezmo? No, bueno, sí obediencia en cierto sentido, pero en la ley, ¿cuál era? Que haya, dice Malaquías 3:10, ¿y haya qué? ¿Y quién atendía en la casa? El templo. Cuando habla de la casa, de mi casa, habla del templo. Los sacerdotes, ¿de qué vivían? Los levitas, los que hacían los sacrificios, los que enseñaban la palabra de Dios. ¿De qué vivían? De lo que entregaban. Dedicaban su vida a eso. No tenían trabajo secular. Su tiempo completo era para eso. No tenían tierras. Los levitas no tenían terrenos ni negocios. Su negocio era atender asuntos de Dios en el templo. Ese era el propósito. Ya cambió ese propósito. Ahora, escúchame bien. O sea, es que está tan interesante, está tan abundante. Ahora, fíjate, Jesucristo viene hace como 2000 años. Jesús viene y dice, habéis oído que la ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, ¿qué? ¿Sí o no? Yo les digo que ¿qué? Que perdonen al que los ofende. Ahora, ¿qué es mayor? El mandamiento de la ley de ojo por ojo, o sea, me pegaste, te pego. Me rompiste una mano, te rompo la tuya, ¿no? La mano. Y luego entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué es mayor? ¿Qué es mayor el mandamiento? O sea, ¿qué demanda más de ti? ¿Qué es lo que más pide, la ley o Jesús? ¿Eh? ¿Qué es más fácil, romperle la mano al otro o perdonar? Es más fácil romperle la mano. Entonces, lo que pide Jesús es más difícil. Lo que pide Jesús es más difícil. Escúchame, hermano, porque ahí está la ley del diezmo. Dice Jesús, habéis oído que fue dicho que si este, cometes adulterio, ¿qué le pasaba a los que cometían adulterio? Los mataban.
Pero yo les digo ahora que aquel que piensa, tiene un mal pensamiento contra una mujer simplemente para desearla, ¿ya qué? ¿Qué es mayor? El pensamiento, porque en el Antiguo Testamento, en la ley, era un consumado. Que tengan relaciones físicamente, bueno, entonces ahí sí, mátenlo. Pero Jesús dice, el que simplemente lo piense, ya pecó, ya adulteró. ¿Qué demandas son mayores? ¿Quieres que vayamos con el diezmo? No es el 10, entonces. Si las demandas, si ese es el principio de Jesús, entonces ya no es el diezmo. ¿Cuánto es? Más. Es más. Si las demandas de Jesús son mayores que la ley, entonces es más. Es tu vida. Es tu vida, tu voluntad, toda tu persona en las manos de Cristo. Es más. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí a ese nivel de la ley, ¿no? Vamos a dejarlo a ese nivel, 10%. Pero eso nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Entonces, estamos en el principio número 1. Les iba a decir qué piensan, pero no es estudio, ¿verdad? ¿O sí? Ok. ¿Hay preguntas? Al final. Seguimos con el principio número 1. Mi relación con el dueño de todo. Dice Mateo 6, 24, 25 y el 33, ese pasaje del Sermón del Monte ya se lo saben, ¿verdad? No lo sabemos. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, les digo, dice Jesús, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán. Es un versículo muy conocido. Es un versículo que todos dominamos, ¿sí o no? Pero vamos a ver, vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. ¿Qué le parece si analizamos? Nadie puede servir a dos señores. ¿De qué está hablando Jesús? Nadie puede servir a dos señores. ¿Alguna vez usted ha tenido esa experiencia de servir a dos amos, a dos señores, a dos jefes, a dos patrones? Sí, hasta tres, dice. ¿Alguna vez puede servir ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Dónde está la lealtad? La lealtad. ¿Puedes trabajar para dos al mismo tiempo? Está hablando al mismo tiempo, en el mismo corazón. ¿Puedes trabajar para dos? Porque en un momento dado vas a descuidar a uno. Porque aborrecerás al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro, y el otro se va a sentir mal, se va a sentir celoso, porque le estás trabajando al otro y estás ganando para otro la competencia. ¿Y de qué está hablando? ¿Cuáles son los dos señores? ¿Quiénes son los dos señores? Está hablando Jesús de él. Dice Jesús, no me puedes servir a mí. ¿Pero a qué se refiere con las riquezas? ¿A qué se refiere? ¿Al dinero? ¿Al dinero? Pues ahí dice, no. Por tanto les digo, no se afanen. ¿Qué significa afán? Afán. Esta palabra es clave. La palabra afán es clave. ¿Cuántos andan afanados? Hasta le dijo eso Jesús a María, la hermana de Marta, las hermanas de Lázaro. ¿Verdad? Afanada y turbada estás con tantas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y aquí el Señor Jesús usa la misma palabra, afán. No se afanen, ¿por qué? Por su vida. Ahora, ¿qué es afán? Defínanme afán. Afanar, afanado, afanada. Así lo que usted vive diario. A ver, defíname cómo es.
ansiedad, hacer algo de prisa porque quiere obtener algo a cambio. Tengo prisa, tengo afán de ganar dinero, de trabajar, tengo afán. Pero ese afán ya perjudica tu entorno, perjudica tu familia. Ya la familia no es importante porque tengo afán de trabajar. Trabajo 24 horas al día y en la noche descanso. 24 horas al día, es un chiste. Trabaja 24 horas al día y en la noche descansa. Ah, ahí luego se los explico, ¿no? O sea, estamos tan afanados por trabajar que descuidamos a los hijos, descuidamos a la esposa o al esposo, descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la Biblia, dejamos de congregarnos porque estoy afanado, tengo prisa por ganar dinero. Tengo prisa por hacer algo de tal manera que ese afán que tengo me hace descuidar mi entorno familiar, espiritual y demás. No tengo tiempo para Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No tengo tiempo. El domingo lo uso para descansar. El domingo es el día que tengo para lavar, para ir de compras. No tengo tiempo. Administración. Afanados. Dice, no se afanen por su vida. ¿Qué han de ¿usted va a trabajar por mí, pastor? Sí, lo he recibido, ¿eh? ¿Y usted va a trabajar? ¿Usted me va a dar dinero para mantener a mi familia? No, pues sigue trabajando entonces. Si a esa nos vamos, el punto es que está afanado no porque tenga que comer, sino porque quiere ganar más dinero. El afán va más allá. Dice el Señor Jesús que hay que trabajar y que el que no trabaje, que no coma. Que hay que trabajar y ser los mejores trabajadores, excelentes, puntuales, hacer las cosas bien. Ser trabajadores, prudentes en lo que hacemos, diligentes, rápidos, servidores en hacer las cosas. Seamos trabajadores, pero el afán es lo que le sigue. El afán está por encima. Tengo que comer, tengo que vestir mi cuerpo, tengo que darle alimento a mis hijos, tengo una esposa en casa, tengo que pagar la mensualidad de la hipoteca de la casa, tengo que pagar la renta, tengo que esto y aquello, ¿verdad? Tengo que trabajar, no tengo tiempo para Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Jesús está diciendo, tranquilo, relájate, yo tengo el control de tu vida, ¿no me la entregaste? ¿No me entregaste tu vida? Ahora tu vida me pertenece. Tu vida me pertenece. No estés afanoso, nervioso, ansioso. Echen toda su ansiedad sobre mí. Yo tengo cuidado de ti, de ustedes, dice el Señor. Y luego fíjate lo que dice, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Y aquí está la historia, ¿se acuerdan de la historia de los lirios del campo y las aves de los cielos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo de varones de Unifam Coacalco? Los lirios del campo, ni trabajan, ni se reúnen, pero Dios los alimenta. Pero Dios los viste. ¿Qué tal visten los lirios? Ni Salomón se vistió como los lirios del campo. ¿Y cómo se llama el grupo de mujeres? Las aves de los cielos, que ni cosechan, ni siembran, ni guardan en graneros, pero cómo Dios las alimenta cada vez que se reúnen, ¿no? Cómo Dios las alimenta. Dice, pues, ¿quién es más importante que los lirios? ¿Quién es más importante que las aves? Ustedes. Y luego viene, más bien busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué les será añadido? Vestido, comida, salud, trabajo, para que usted haga bien y no esté afanado. Afanado de tal manera que no le da tiempo. ¿Ya es la una? Y apenas voy en la segunda diapositiva, ¿no? Afanado, el afán. ¿Quién tiene afán?
Como el novio que está en la noche de bodas tiene afán. ¿Quién está en afán? La noche de bodas. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por el tiempo? ¿Por el tiempo? Hay que ir deprisa. Sí. Ok. Entonces estamos en el principio número 1, mi relación con el dueño de todo. Seguimos con el principio. Aquí le dejamos. ¿Ya se quiere ir? Sí, ¿verdad? Porque tenemos capacitación hoy. Acuérdese dónde nos quedamos. Más buscad primeramente. Ahora, explicar eso, ¿verdad? ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de Dios? Se los dejo de tarea. Porque una cosa es el reino de Dios y otra cosa es su justicia. Se los dejo de tarea. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites iniciar esta nueva serie sobre mayordomía y este primer principio de que todo es tuyo, a ti te pertenece. Señor, nuestra vida te pertenece. Un día te la entregamos y hoy reiteramos ese compromiso, ese pacto de que nuestra vida es tuya. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de nuestro corazón, de nuestra vida. Mi vida te pertenece a ti y todo lo que yo tengo, obvio, como consecuencia, te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a valorarte. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Bendice a las familias, bendice la economía. Permítenos ser congruentes con nuestra vida cristiana y nuestra obediencia delante de ti, para que entonces tú vengas prosperando y bendiciendo nuestra economía familiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.